Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos Andrés García Celi, junto a mi compañero Luis Daniel González Silva. El día de hoy venimos a exponer los temas de dientes no estándar de engranajes y perfil cicloidal del área de mecanismos 2. A continuación, mi compañero empezará con la exposición. Bueno, lo que se busca en esta primera parte, con este primer tema, es investigar o analizar los efectos provocados al modificar aspectos de los engranajes, tales como el ángulo de presión, la altura del diente, el adendum o la distancia entre centros. Estos serán los llamados engranes con dientes no estándar. En algunas de estas modificaciones no se anula la intercambiabilidad, que es lo que nos interesa, pero todas ellas se realizan con el propósito de obtener un funcionamiento mejorado en una combinación de engranes. Existen entonces tres razones principales para usar dientes no estándar de engranajes, que serán evitar la interferencia, al mismo tiempo eliminar la socavación y mantener una razón de contacto constante. Bueno, pero ¿de dónde salen? ¿Dónde podemos ver este comportamiento? Vamos a ver dos casos particulares. El primer caso es un problema en el que se presenta a menudo a la hora de producir diseños de engranes pequeños y que estos al mismo tiempo transmiten grandes cantidades de potencia. Por ejemplo, consideremos una combinación de engranes que debe tener una relación de velocidades 4:1. Esto significa que el engrane que transmite la fuerza, en este caso el piñón, realiza 4 vueltas y el otro engrane realizará una. Si el piñón que lleva la carga tiene un diámetro de paso de 2 pulgadas, el engrane tendrá un diámetro de paso de 8 pulgadas. Esto para que cumpla con la relación de velocidades. Lo que hace que el espacio global necesario para que los dos piñones trabajen juntos es de alrededor de un poco más de 10 pulgadas. Por otro lado, si el diámetro de paso del piñón se pudiera reducir en solo 1/4 de pulgada, el diámetro de paso del engrane se reduciría en 1 pulgada. Por lo tanto, la combinación de engranes se reduce a 1/4 de pulgada. Esta reducción adquiere una importancia considerable al considerar las dimensiones de los elementos de la máquina, tales como ejes, cojinetes y cubiertas, que también se verán reducidas. Pero ¿qué sucede ahora si necesitamos un diente de paso en particular para transmitir la carga? Que no se puede alterar el tamaño del diente o su llamado módulo. El único método para reducir el diámetro del piñón, por lo tanto, será el emplear menos dientes. Pero ya se vio con anterioridad en temas pasados que esto es lo que nos produce la interferencia y al mismo tiempo la socavación y una razón de paso poco aceptable. Para esto lo que se hace es precisamente modificar aspectos claves en los dientes de los engranes. Algunas de estas modificaciones las veremos a continuación. Bueno, continuando con las modificaciones que se pueden realizar en este tipo de dientes. La primera de ellas es la modificación de la holgura. Entonces, como podemos ver en la imagen, la holgura es la parte inferior del diente. Cuando se modifica la holgura, se modifica el chaflán de la raíz del diente. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? El tamaño del diente aumenta y por lo tanto también aumenta la resistencia a la fatiga y a su vez le da una mayor altura para el cepillado de su perfil. Por lo general se utiliza un incremento de la holgura hasta 0,400 sobre P. Esta P se refiere al paso. Gracias a este intercambio se puede hacer que el engranaje no pierda la intercambiabilidad, que es lo que estamos hallando o lo que queremos buscar. Bueno, otro tipo de modificaciones será el de la distancia entre los centros. Esta se lleva a cabo principalmente para saber cuándo es preciso acoplar engranes con número de bajos dientes o por otro lado cuándo es preciso hacerlos con engranes de mayor tamaño. Al aumentar la distancia entre los centros se puede obtener una reducción de la interferencia y una mejora en la razón de contacto. Lo que se hace en este sistema es cambiar las propiedades del diente y por consiguiente el ángulo de presión entre los engranajes. Estos dientes resultantes se pueden producir con los llamados cortadores de cremallera o fresas maestras. Esto se lleva a cabo cuando la línea de paso de la cremallera se ha desplazado o descentrado una distancia E en relación con el círculo de paso del engrane. Entonces, como podemos observar en la imagen, tenemos el desplazamiento de la cortadora, que será este. Tenemos la línea de paso de la cortadora, que será esta horizontal.
y el círculo de paso del engrane, donde estas dos no se van a tocar como los otros dientes estándar, que se tocan las dos líneas de paso, sino estarán a una distancia E, que se ha descentrado. Esto genera que se cambien las propiedades del diente. Lo que está haciendo entonces es desplazar el cortador de cremallera, alejándolo más del centro del engrane que se está cortando. Como se observa en la figura B, esto producirá dientes más gruesos que antes, y por estos casos es preciso calcular el espesor. El aumento sobre la magnitud estándar que se tenía antes es de 2e tangente de ese ángulo fin. ¿De dónde hallamos esto? Pues de la porción que aumentamos al tener la distancia e, como lo vemos en esta figura, donde si observamos el triángulo que se forma en esta sección, el valor de este lado del triángulo, el que está abajo, será lo que aumenta el espesor, y al ser este un cateto adyacente formando un triángulo con su hipotenusa en el flanco del diente, este dará el valor de E por la tangente del ángulo fin. Lo mismo ocurrirá por el otro lado. Por eso será 2 veces esta medida, de manera que el nuevo espesor estará dado por la fórmula T igual a 2E tangente de phi más P sobre 2, donde phi es el ángulo de presión del cortador de cremallera y T será el espesor de diente del engrane en su propio círculo de paso. Bueno, supongamos ahora que se han cortado dos engranajes con diferente número de dientes, con el cortador descentrado respecto a los círculos de paso. Como se indicó anteriormente, puesto que los dientes se han cortado con un cortador excéntrico, se acoplarán con un nuevo ángulo de presión y tendrán nuevos círculos de paso, y en consecuencia también tendrán nuevas distancias entre los centros. Entonces el problema consiste en determinar el radio de estos nuevos círculos de paso y el valor del nuevo ángulo de presión. Como nos muestra la imagen, vemos que se ha descentrado los dos engranes, se ha desplazado cierta distancia E. Esto provoca un nuevo ángulo de presión y provocará nuevos círculos de paso en cada engranaje. Mostraremos entonces cómo calcular estos nuevos valores. En la siguiente notación se usará la palabra nuevo en el sentido de no estándar, o sea, los nuevos valores que vamos a hallar al modificar los dientes. Y la palabra estándar se refiere a los valores que se habrán obtenido de haberse empleado los sistemas actuales ya vistos, o sistema de estándar para obtener las dimensiones. Esta imagen nos sirve de apoyo para entender algunos de estos abreviaturas de a qué se refieren. Lo primero que haremos para explicar de una manera más resumida sin alargarnos tanto es el sistema de ecuaciones para llegar a ese valor de esos nuevos radios y ese nuevo ángulo de presión. Lo primero que haremos es partir de las ecuaciones de espesor de dientes correspondiente a la que teníamos antes. De esta podemos obtener dos expresiones diferentes. La T2', que se representa para el espesor del diente del piñón con un nuevo radio de paso, R2', y la T3' para representar el espesor del diente de engrane con el nuevo radio de paso R3'. Los diámetros de paso de un par de engranes acoplados son proporcionales a sus números de dientes, de manera que partiendo de la expresión para dientes estándar, tendremos otra expresión para los dientes no estándar en este caso, que será la R3' para dientes no estándar. Al sustituir la ecuación A y B, D en la ecuación C que teníamos aquí, y después reacomodar términos, se obtiene la expresión que nos dará el ángulo phi', que será el nuevo ángulo para el diente no estándar, en el que van a operar los nuevos engranajes cuando se han modificado los espesores de los dientes. Bueno, se ha demostrado que los engranes no tienen círculos de paso hasta que un par de ellos haya entrado en contacto. Al hacer que un par de engranes entre en contacto, se crea un par de círculos de paso que son tangentes entre sí, con un punto de paso, como ya lo hemos visto antes. En el estudio de este se ha aplicado la idea de un par de los llamados círculos de paso estándar para definir un punto específico en las curvas involutas. Como se vio anteriormente, los círculos de paso estándar son los que se habrían producido al acoplar los engranes si estos no se hubieran modificado respecto a las dimensiones estándar. Por lo tanto, los de base son círculos fijos que no se alteran,
los círculos de base no se alteran. Cuando se hacen modificaciones en los dientes, el círculo de base sigue siendo el mismo, sea que cambie o no las dimensiones del diente. Por lo tanto, se puede determinar el radio del círculo de base usando el círculo de paso estándar o bien el nuevo círculo de paso. Por consiguiente, la ecuación para hallar el radio del círculo base se puede expresar como RB usando ya sea R2' o R2 normal, que sería la que teníamos antes, donde ambos harán igual. Entonces, de este modo obtener la expresión para el nuevo radio de paso del piñón donde se acopla el engrane. Del mismo modo, la expresión para el nuevo paso de radio del engrane. Estas ecuaciones dan los valores de radios de paso reales cuando dos engranajes con dientes modificados se acoplan en un juego. Por supuesto, la nueva distancia entre los centros es la suma de estos radios. Bien, ahora después de que mi compañero expuso un poco la teoría de la modificación de centros, entonces procedemos a hacer un ejercicio. El ejercicio se basa, pues, como vemos en la imagen, de un piñón de 20 grados, de paso 1 y 12 dientes. Cuenta con una holgura estándar de 0,250 sobre P en el sistema de altura completa de 20 grados y, como podemos notar, o como se puede decir, tiene una interferencia severa. ¿Esto por qué es? Entonces, esto se deduce debido a que siempre y cuando el número de dientes sea menor que 14, la interferencia será un poco más fuerte. La socavación también es evidente en el propio dibujo. Para la solución tenemos que acoplar este piñón a un engrane estándar de 40 dientes y su razón de contacto será 1,41. Este valor se puede verificar en temas posteriores que pues no vamos a tocar acá. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer un poco los datos iniciales, pero también tenemos que hacer unas deducciones. Para eliminar la socavación y mejorar la acción de dientes y aumentar la razón de contacto, tenemos que contar el piñón de 12 dientes o nuestro piñón resultante. Y como mencioné anteriormente, tenemos que acoplarlo al engrane de 40 dientes. Esto con el fin de mejorar el grado de mejora. Entonces, los datos con los que contamos son un ángulo phi de 20 grados, un R2, que este R2 lo obtenemos sabiendo que el diámetro es igual al número de dientes sobre el paso, que en este caso el paso es 1, y este valor nos da el diámetro, pero pues entonces necesitamos el radio, lo dividimos entre 2. Entonces, para el caso del piñón será 6 pulgadas y para el caso del engrane 20 pulgadas. Contamos con un paso de 1. El paso circular estará dado por la fórmula que es paso circular es igual a pi sobre el paso, y pues como sabemos el paso es igual a 1. Por lo tanto, el paso circular será igual a pi o 3,1416 en este caso. El T3 o el espesor del diente estará dado por el paso circular sobre 2, es decir 3,1416 sobre 2 es igual a 1,5708. De igual manera, el número de dientes es 12 del piñón y el engrane 40. Ahora, con estos datos y volviendo un poco a las fórmulas que dedujo mi compañero, lo primero que tenemos que observar es que el cortador de cremallera estará descentrado como se observa en la figura. Entonces, a partir de nuestra figura podemos deducir que existirá una excentricidad E. Esta E tendrá como fórmula A, que será el adendum, más RB, que es el radio base, por el coseno de phi menos el R2, es decir, el radio del piñón. Ahora, remitiéndonos un poco a la fórmula del radio base es igual al R2 por el coseno de phi, podemos reemplazar fácilmente estos valores en la fórmula de la excentricidad. Y con la ayuda de una identidad trigonométrica, obtenemos al final la ecuación que nos dice que la excentricidad es igual al adendum menos R2 por el seno al cuadrado de phi. Bien, como mencioné anteriormente, estamos trabajando sobre una cremallera estándar y en este caso el adendum es de 1 sobre P y nuestro paso es 1, por lo tanto el adendum será igual a 1. Reemplazamos este valor en la ecuación inicial de excentricidad
Y finalmente el valor de esta es igual a 0,2981 pulgadas. Para el espesor del lente del piñón se tiene que el espesor es igual a 2 por la excentricidad por la tangente de phi más el paso circular sobre 2. Ya tenemos estos datos conocidos, entonces pues como sabemos la excentricidad la acabamos de hallar. Igualmente el phi es de 20 grados y el paso circular igualmente. Y esto nos da como conclusión que el tamaño del espesor del lente del piñón será 1,7878 pulgadas. Bien, ahora tenemos que hallar el ángulo de presión. Este ángulo de presión solo operará o solo servirá para este par de engranajes, por lo que es no estándar, entonces tiene que ser un ajuste especial. Y este ángulo de presión, o más bien su involuta, lo podemos hallar de la fórmula mencionada anteriormente. Y esta involuta de este ángulo nos da 0,019077 radianes. Ahora, con este valor de esta involuta nos dirigimos a la tabla 6 del libro. Y lo que hacemos es una interpolación entre los datos que tenemos. Entonces, para este caso nos da que el nuevo ángulo de presión es 21,6511 grados. Tenemos que de igual manera hallar nuevos radios de paso, y estos radios de paso estarán dados por la fórmula que se ve en la pantalla. Entonces tenemos que hallar el nuevo radio de paso tanto para el piñón como para el engrane. Entonces el primero, el del piñón, nos da que es 6,0662 pulgadas y el del engrane que es 20,220 pulgadas. La nueva distancia entre centros será la suma de estos dos valores, y esto nos da como resultado que es 26,286 pulgadas. Como se mencionó al principio, este ensamblaje cuenta con una holgura de 0,25 sobre P. Y para su configuración estándar, los de dendas serán igual a 1,25 sobre P. Entonces lo que hacemos es restar este valor de 1,25 a los radios de raíz de cada uno de los componentes, es decir, el radio de raíz del piñón y el radio de raíz del engrane. Y lo que hacemos es sumar estos dos resultados para hallar la altura del trabajo. Ahora, la altura del trabajo estará dada por la diferencia entre la suma de los radios de raíz, la distancia entre los centros y 2 veces la holgura. Entonces tenemos que la distancia entre centros es 26,186, la distancia entre los radios de raíz es 23,7981 y usamos la holgura de 0,25, y como mencioné es 2 veces. Ahí obtenemos nuestra nueva altura de trabajo. Acá en la gráfica podemos observar que el piñón con esta configuración muestra un aspecto más robusto, más fuerte, y se ha eliminado de cierta manera la socavación. Ahora, con esta configuración procedemos a hallar las razones de contacto, y lo que hacemos es hallar primero los radios exteriores de cada uno de nuestros componentes, que sería el radio exterior del piñón y el radio exterior del engrane, y de igual manera tenemos que hallar los radios bases. Entonces radio base de nuestro piñón y radio base de nuestro engrane, pero también tenemos que hallar el paso base. Como vemos, estos valores están dados por las siguientes fórmulas, que es los radios iniciales, es decir, R2, R3 y el paso circular, por el coseno de phi. Bien, ahora para la razón de contacto contamos con dos valores. El primero que vemos es mu sub a. Este mu sub a se refiere a la fase de aproximación y fase de retroceso, mu sub r. Bien, con estos valores tenemos que la razón de contacto estará dada por la suma de la fase de aproximación más la fase de retroceso sobre el paso base. Al final esta razón de contacto nos da un valor de 1,425, y como vemos ya ha incrementado ligeramente.
Pero pues esta modificación es aceptable porque, como mencioné anteriormente, se elimina la socavación y genera una mejora en la resistencia del diente. Bueno, otro tema que está incluido en dientes no estándar de engranajes son los sistemas de adendum largo y corto. Estas son otras modificaciones que se pueden hacer a las configuraciones de piñón engrane. Entonces, ¿cuándo se usa este tipo de modificaciones? Muchas veces en los diseños, la distancia entre centros de un par de engranajes están fijadas por otra característica de la máquina. Entonces no podemos alterar los centros porque pues, se nos altera en sí el mecanismo. ¿En qué consiste este sistema? Este sistema consiste en no registrar algún cambio, digamos, en los círculos de paso o en los círculos de base. Por lo tanto, pues una manera más técnica de explicarla es cuando se hace avanzar un cortador de cremallera hacia el disco blanco del piñón. Entonces, en este caso, se usará más el dedendum del engrane y a su vez no se habrá cambiado la distancia entre los centros. Como no se genera ningún cambio en los círculos de paso, tampoco se alterará el ángulo de presión o los círculos base, como mencioné anteriormente. Básicamente el efecto de los sistemas adendum de largo y corto consiste en alejar la región de contacto del centro del piñón, acercándola al centro del engranaje. Esto acortando la acción de aproximación y alargando la de retroceso. Para observar mejor estos sistemas de adendum largo y corto, nos remitimos a la figura. En la primera parte se observa un juego convencional de engranajes y en este podemos ver que el subdedendum es igual a adendum a la largura, pero hay un problema, que en este caso existe interferencia. Por lo tanto tendríamos que reducir el tamaño de la punta del diente del engrane o esto provocará socavación. Esta interferencia se ve debido a que el círculo de adendum del engrane cruza la línea de presión en el punto D. Y esto se supone que debería de ser en el punto C, que es el punto de tangencia. Primeramente la distancia de C a D será una medida de interferencia y va a ser nuestra razón de contacto. Bien, ahora lo que hace el sistema de adendum largo y corto es principalmente eliminar efectos de socavación e interferencia. Entonces, como podemos ver en la siguiente imagen, se agranda el adendum del piñón. Y esto hasta que el círculo del adendum pase por el punto A del engrane. Así se utilizará todo el perfil del diente del engrane. Se conserva la misma altura y los mismos radios base. Y entonces, a medida que reducimos el dedendum del piñón, se aumenta el adendum. Es inversamente proporcional. Por estos nuevos cambios, la recta de interferencia será dada por BD, la distancia BD. Esta es más larga que la recta BC. Por lo tanto, la razón de contacto será mayor. Como mencioné anteriormente, los círculos de base, los de paso y el ángulo de presión y las distancias entre centros permanecen iguales, no se ven alteradas. Esta configuración se puede lograr mediante cortadores estándar y los diámetros de cada uno de los componentes, tanto del piñón como del engrane, son radios no estándar. Entonces tendríamos que realizar configuraciones especiales. Bueno, con estos sistemas de adendum largo y corto, o es decir, con estas nuevas configuraciones, el sistema nos ofrece una mayor acción de retroceso que aproximación. Esto se traduce que una acción de retroceso ofrece más suavidad y fuerzas de fricción menores. Una desventaja de este sistema es que no funciona correctamente en engranes del mismo tamaño. Al contrario, causaría mayor socavación de uno con respecto al otro. De igual manera, para el uso de estos sistemas, se requiere que el engrane menor sea el impulsor, si deseamos que las ventajas de acción de retroceso sean efectivas. Bueno, hablaremos ahora de los engranes con perfil cicloidal. El perfil cicloidal se ha utilizado en la fabricación de engranes hace aproximadamente un siglo, en virtud a la facilidad de producirlos por fundición, aunque en la actualidad se usa solo en raras ocasiones, debido a algunos problemas de diseño y la manera de combinar engranes. Pero ¿cómo la construcción de un engrane cicloidal? En este campo de estudio
definimos el movimiento cicloidal como una trayectoria curva, construida haciendo rodar un círculo sobre un círculo base. Entonces la forma del diente del engrane, como vemos en la imagen, es una llamada cicloide, pero este dentado está compuesto por dos curvas, una epicicloide en la parte superior de la cabeza del diente y una hipocicloide en la parte inferior. Para la construcción se usan dos círculos generadores, representados en la imagen por líneas a trazos. Estos dos círculos ruedan sobre el interior y exterior del círculo de paso del engrane. Tenemos la línea del círculo de paso. El flanco hipocicloidal se genera con el círculo inferior y la cara epicicloidal se genera con el círculo exterior, creando así el diente del engrane. Estos dos mismos círculos sirven también para generar el perfil de diente del piñón correspondiente a este engrane, pero esto se hará invirtiendo el papel de estos círculos. Bueno, para que quede un poco más claro este proceso, ya que nos referimos con hipocicloidal y epicicloidal, lo explicaremos con el siguiente video. Bueno, ya sabemos en qué consiste una cicloide, ¿sí? Las epicicloides son el resultado de hacer rodar en el exterior del círculo base un círculo más pequeño, y los hipocicloides los de rodar en el interior del círculo base un círculo más grande. Por lo tanto, los círculos rodantes externos generarán epicicloides y los círculos rodantes internos son los que generan hipocicloides. Esto para dar un poco más claro el concepto. Aclarar que este círculo base del video no nos referimos al círculo base del engrane. Nos referimos al mismo círculo de paso que vimos anteriormente, el círculo paso del engrane. Entonces, para la construcción de un engrane con dentado cicloidal, el flanco adendum del diente de un engrane tendrá la forma epicicloide, el flanco adendum, y la cara del dedendum tendrá la forma de una epicicloide. Por lo general, el círculo de rodadura interior no corresponde con el círculo de rodadura exterior, o sea, estos dos círculos son de diferentes proporciones. Bueno, pero este es el caso para crear un solo engrane cicloidal, pero ahora para los dos dientes, para crear dos dientes de dos engranajes cicloidales que se puedan engranar correctamente sin interferencia, pues como ya se mencionó, el papel de los círculos generadores se intercambian. ¿Qué quiere decir? Lo veremos a continuación. Como vemos en la animación, el círculo de rodadura exterior que se usa para la construcción del flanco adendum de un engranaje se utiliza luego para el círculo de rodadura interior para la construcción del flanco dedendum del piñón. Por el contrario, el círculo de rodadura interior que se usó para la construcción del flanco dedendum del engranaje corresponde ahora al círculo de rodadura exterior para la construcción del flanco del adendum del piñón. En otras palabras, la curva epicicloide del engrane será la curva hipocicloide del piñón y la curva hipocicloide del engrane será la curva epicicloide del piñón. Esta conexión de los círculos rodantes idénticos asegura la validez y nos da la ley fundamental del engrane, que es necesaria para una relación de transmisión constante. Bueno, dado que siempre se utiliza un círculo rodante para la construcción de la forma del diente de los engranajes que se van a acoplar, los engranajes cicloidales siempre están especialmente adaptados entre sí. Un engranaje cicloidal no se puede reemplazar fácilmente por un engranaje con un número de dientes diferente. Tal intercambiabilidad de engranes con dentados cicloidales solo es posible si los círculos de rodadura se eligen siempre de la manera idéntica y solo están relacionados con el círculo de base del engrane principal. Bueno, los círculos giratorios generalmente se corresponden a los círculos base, es decir, están a una cierta proporción entre sí, ya que en la relación entre el diámetro del círculo giratorio y el diámetro del círculo básico determina la forma de la cicloide y por lo tanto la forma del diente. A menudo se encuentra una relación de aproximadamente 1:3 de estos círculos rodantes con respecto al diámetro del círculo base. ¿Qué quiere decir? Como vimos en la imagen anterior, el círculo interior será 3 veces más pequeño que el círculo base y el círculo exterior será 3 veces más pequeño que el círculo interior.
aclarar que hay casos donde estos círculos generadores tienen otras medidas, tienen otras proporciones y algunas ocasionan problemas a la hora de diseñar perfiles cicloidales, pero otras forman otros tipos de engranajes especiales. Bueno, y para aclarar, el círculo base, como ya lo mencionamos, de un engranaje cicloidal siempre corresponde al círculo de paso del engranaje de referencia. Bueno, vamos a hablar ya para concluir algunos de los pros y contras de estos tipos de engranaje. Bueno, se tiene como algunas ventajas, es que este dentado pues tiene la ventaja de una perfecta correspondencia en la forma de los dientes, lo que hace que la presión específica en estos tipos de contactos sea baja, minimizándose así el desgaste del dentado. Además, los engranajes cicloidales se pueden producir con un número significativamente menor de dientes. De esta manera, teóricamente, se pueden producir engranajes con solo 3 o incluso 2 dientes. Como desventajas, los engranajes cicloidales son muy sensibles a ajustes inexactos en la distancia entre los ejes, que luego conduce a un cambio en la relación transmisión. Una limitación significativa de los perfiles cicloidales reside en que la línea de acción del engrane no resulta ser una línea recta, por lo que el ángulo de presión no es constante. Por consiguiente, también este ángulo de presión variable del diente cicloidal genera ruido y desgastes adicionales. También produce cambios en las relaciones, en las reacciones sobre el cojinete que soporta estos ejes. Bueno, muchas gracias por su atención.